Tu opinión de la música o las letras de José Alfredo Jiménez. Bueno, la música es muy simple, son los tres acordes clásicos de la música ranchera y de la música country. La música country, hay quien dice, no me acuerdo quién fue el que dijo esto. No me acuerdo si fue... No, Johnny Cash no fue. Fue... no me acuerdo. Podría inventarme ahora varios autores, varios músicos de country que lo hayan dicho, no sé quién fue, pero decían que en la música country eran tres acordes y la verdad. Y son tres acordes y la verdad. La música de José Alfredo Jiménez tiene la característica de ser una música que refleja la forma de ser, la forma de ver la vida y el mundo en los años 40 según un sector importante de la población. Los años 40, 50, 60. Después empieza a dejar de ser relevante. Yo conocí a la hija, por cierto, de José Alfredo, porque le daba por ir a las peñas folclóricas, y yo estaba en las peñas folclóricas. La conocí, no fue mi amiga. Luego la gente, cuando digo que conocí a alguien, se imaginan que nos íbamos de cervezas y teníamos cenas familiares juntos. No, la conocí, hablé con ella un par de veces porque iba a las peñas. Entonces, pero José Alfredo Jiménez hacía dos cosas que hoy no veríamos bien. Primero que nada, la promoción absoluta del consumo de alcohol como una forma de vida, que lo era, y debe dejar de serlo, y una visión de las relaciones de pareja que creo que es muy revisable. Sin embargo, es un hombre de su momento, ¿no? No se puede hablar de las canciones de amor de José Alfredo en el año 2024 sin recordar que es de 1960. Es como oír las canciones de amor melusísimas del siglo XIII. Estoy pensando en una en concreto, de Eusèbe Joly, de Guillaume de Machaut, que es una obra maravillosa y que es una canción que tiene desde el siglo XIII, 800 años de éxito, pero no la tienes que analizar en su contexto, en el contexto histórico y social en el que fue, e incluso geográfico en el que se desarrolló, ¿no? Yo hoy no cantaría muchas canciones de José Alfredo, fíjate. No. Y hay cosas de las que vamos a hablar de hoy, como el nacionalismo, por ejemplo, sigo siendo el rey. Qué visión tan boba tenemos. Pero bueno, es otra cosa.